entonces nos habíamos quedado en estómago y estábamos viendo gastritis. El día de ayer, dejen que yo me acuerde, ¿quién nos habló de salmonela el día de ayer? ¿Se acuerdan? Yo lo apunté por acá, en algún lado. Ay, no me ven hoy, qué barbaridad. Con razón, no los veo yo tampoco a ustedes. Dejen que encuentre mis apuntes del día de ayer. ¿Ayer qué día dicen que fue? 18, 19, ¿cierto? Acá están, ya los encontré. No, esos no eran ustedes, qué barbaridad, eran los de tutoría. Los voy a encontrar, lo prometo. Pero bueno, ¿se acuerdan el día de ayer que estábamos hablando de lesiones en la mucosa gástrica y veíamos justamente úlceras? Vean esta imagen, ¿ok? Y esta imagen es una lesión que es muy frecuente que ocasione salmonela. ¿Se acuerdan que me habían dicho, es que salmonela puede ocasionar úlceras? Y les dije, no, más bien las úlceras botonosas son características de salmonela, pero a nivel de colon, sobre todo en la válvula ileocecal. Entonces, la última porción de íleon y el principio del colon es en donde salmonela ocasiona úlceras, ¿ok? Gracias, Grisel. Perfectísimo. Entonces, Grisel nos decía, sí, salmonela puede hacer esto. Estas son las lesiones que salmonela hace en estómago, ¿ok? Entonces, no es una úlcera como tal, es un infarto venoso, porque el sitio donde salmonela principalmente actúa es primero en hígado, y ocasiona una hepatitis y sobre todo una colicistitis en vesícula biliar, y entonces salmonela se está manteniendo y reproduciendo en la vesícula biliar y en intestino grueso. ¿Ok? Puede, sobre todo en las fases agudas y algunas cepas de salmonela, ocasionar enteritis, y entonces sería una enteritis hemorrágica, pero a nivel de estómago la lesión es vascular. Entonces, lo que ocasiona a nivel de estómago son estos infartos venosos. Si se fijan, si no lo permite, no, según yo venía una imagen en donde se veía la parte de atrás del estómago, pero no está. Ok, la lesión aquí es netamente vascular. Entonces, llega a través en sentido retrógrado por vía porta, ¿ok? Y llega entonces a través de los vasos sanguíneos, y ahí es en donde ocasiona una lesión importante. Ahora que no quiero que se pase, se pasa. Y la lesión es esto, son zonas de infarto en el estómago. En realidad, si nosotros vemos la parte de atrás del estómago, ¿ok? Toda la vasculatura del estómago está mucho más afectada. Y evidentemente, al estar afectada la vasculatura, pues entonces ya se ve afectada toda la pared del órgano. ¿Ok? Una vez que ya salmonela está ocasionando estas lesiones a nivel estómago, ya estamos hablando de que ya tenemos un proceso septicémico, y normalmente ya los individuos no suelen vivir mucho tiempo después de esto. Las úlceras botonosas que se presentan son lesiones crónicas. Cuando el individuo sí tiene un estado inmune lo suficientemente fuerte para poder contrarrestar las toxinas de salmonela y a la misma bacteria como tal, ¿no? Permanece y ocasiona estas lesiones que vamos a ver cuando lleguemos a intestino, que si todo es perfecto, llegaremos el día de hoy, ¿ok? Cuando hablábamos de lesiones en la mucosa gástrica y les decía, vean la apariencia trilaminar, aquí está el corte. Si se fijan, ¿no? Alcanzamos a ver la mucosa, está perfectamente bien delimitada la submucosa, y la capa muscular aquí también queda muy fácil de poderla apreciar.
Cuando tenemos, por ejemplo, infecciones por E. coli, la colibacilosis es frecuente sobre todo en lechones o en corderos o en individuos juveniles, ¿no? Cuando tenemos esta cepa de E. coli en donde hay muchísimo edema, que se presente justamente esta apariencia trilaminar en el tracto gastrointestinal, sobre todo, bueno, desde estómago y el resto del intestino. Aquí sí, E. coli afecta principalmente, además de estómago, después primero afecta intestino delgado y ya posteriormente con lesiones edematosas el resto del órgano. ¿Ok? El resto del tracto, perdón. Entonces, bueno, cuando vean esta apariencia, si se fijan, E. coli suele no ocasionar tantas lesiones hemorrágicas, ¿no? Pero sí hay mucho edema y sobre todo en individuos juveniles, ¿no? Este edema lo que ocasiona es un desequilibrio electrolítico y a pesar de que no veamos muchas hemorragias, lo que van a tener a consecuencia de este desequilibrio electrolítico son diarreas acuosas, literalmente sacan pura agua los lechoncitos y es tal la pérdida de electrolitos que normalmente mueren por deshidratación y no duran tanto tiempo los animales que tienen colibacilosis, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de la vida es importante, por un lado, los anticuerpos, la inmunidad pasiva, los anticuerpos que reciben directamente de la madre, y es más frecuente que después de las 2 semanas es cuando se empiezan a presentar este tipo de alteraciones. Una vez que los anticuerpos maternos están empezando a bajar el nivel, es cuando podemos llegar a ver este tipo de lesiones. Ok, vamos. Quiere. Ok, entonces la enfermedad del edema, ¿no? Es E. coli enteropatogénica y las toxinas son la STEC y la SLT. Ok, entonces más o menos después de la lactancia es cuando se empieza a llegar a ver este tipo de alteraciones. Entonces son individuos que aparentemente están sanos, les digo, no tienen cuadros hemorrágicos importantes, solamente empiezan a presentar diarreas. Las diarreas son líquido, ¿no? Literalmente, y edema en todo el organismo. Aquí están viendo el párpado de este lechoncito y si se fijan es un párpado completamente edematoso, ¿no? Entonces ya no pueden ni abrir el ojito por el edema que se presenta y vean nuevamente el edema que tenemos en la pared. Esto es intestino, ¿no? Vean cómo se encuentra completamente separada la mucosa de la muscular por el edema que tenemos justamente en la submucosa, ¿no? Entonces, esta es una apariencia trilaminar, pero bueno, esto llevado al extremo, ¿ok? Ok, aquí estamos viendo un abomazo. Y esta es una lesión ¿qué les recuerda esta imagen? ¿Nadie? ¿No habían visto nunca algo parecido a esto? Ahí ya los veo nuevamente. ¿No? ¿Nada? Bueno, si se fijan aquí, ¿no? Lo que yo quería mostrarles, a ver si alguien tenía la misma imaginación que yo, ¿no? Esto de aquí, coliflor, ok, Berenice, lo que pasa es que tienes hambre, yo les iba a decir, parecen las bullas enfisematosas del pulmón, pero claro, yo estaba pensando en pulmón y tú estabas pensando en coliflores. Ok, y entonces, si se fijan aquí en realidad, la mucosa, acá hay hemorragias, pero aquí la mucosa está íntegra. Y lo que está pasando en realidad, ¿no? La afección es en la submucosa y lo que sucede en estas lesiones es que en la submucosa es donde vamos a tener las bacterias y las bacterias empiezan a fermentar y literal empiezan a producir gas, ¿ok?
pero como no están en la luz, porque no aguantan el pH, lo producen en la submucosa. Llegan, puede ser por una lesión en la pared y entonces entran y es adentro de la submucosa donde empiezan a reproducirse y por lo tanto a comer, por lo tanto a fermentar, y entonces literal son como bullas enfisematosas, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí la presencia justamente de estas lesiones enfisematosas en el abomaso. Entonces es literal una abomasitis enfisematosa. ¿Ok? Entonces hay algunos agentes etiológicos que se han vinculado, pero principalmente se ha asociado esta lesión, que se conoce así como abomasitis enfisematosa o Veraxi, a el consumo de alimento muy grosero. Es más frecuente en becerros o en terneros cuando empiezan a consumir alimento y sobre todo en la época de estiaje, ¿no? En el invierno, cuando el alimento es muchísimo más, más grosero, ¿no? O sea, está más seco y aparentemente es justamente por eso. Lesiona la mucosa, entran las bacterias y entonces empiezan a fermentar, pero adentro. Entonces, vean, ya con un poco más de imaginación, ¿no? Si se fijan, la mucosa está, eh, pues está completa, ¿no? Está íntegra, pero abajo de la mucosa es en donde tenemos justamente la presencia de las bullas enfisematosas. ¿Sale? Ya no quiere otra vez. Ya quiso. ¿Ok? Más de lo mismo, ¿no? Este sí es abomaso, el otro, según yo, también. Se puede llegar a presentar también en estómago una gastritis enfisematosa, pero no es lo más frecuente que suceda. Es mucho más frecuente a nivel de abomaso en rumiantes, por lo menos de lo que a mí me ha tocado observar. ¿Ok? Entonces, vean las lesiones. La mucosa puede o no estar afectada, ¿no? Aquí hay una erosión, si se ponen un poco observadores, pero solamente está la erosión, ¿no? No tenemos en realidad estas zonas hemorrágicas como las observábamos aquí, ¿no? Porque decide, ok. Aquí la mucosa se ve limpia, pero vemos justamente estas lesiones enfisematosas en la submucosa. Ok, vamos a ver ahora qué les llama la atención. Ya habíamos visto algo parecido a esto, pero en otro órgano. ¿Les recuerda a algo? Vean las lesiones circulares, ¿no? Estamos igual en abomaso. Las lesiones circulares tienen un área hemorrágica, después un área de degeneración, otra área hemorrágica. Y vean, de manera característica tenemos estas lesiones circulares. ¿Qué les recuerda esto? O nada. Exactamente, Marta, micosis. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos lesiones, nuevamente nos regresamos a una abomacitis micótica, son más frecuentes estas lesiones a nivel de rumen, sobre todo después de timpanismos, pero finalmente, ya que están los hongos proliferando, pueden, y es frecuente que lo hagan, viajar vía sanguínea. Acuérdense que los hongos finalmente producen una gran cantidad de toxinas y estas toxinas son líticas, entonces pueden viajar vía sanguínea y entonces llegar y diseminarse. Y estas lesiones así redondas, una zona de infarto redondo, es muy característica de una lesión por una micosis, ¿ok? Entonces, bueno, abomacitis micóticas normalmente, les digo, a consecuencia de que ya tienen una micosis en otro lado, lo más frecuente en rumen, ¿ok?
es algo de lo que podemos llegar a observar. Ok, agentes etiológicos que puedan encontrar aquí asociados, los mismos que habíamos visto en las rumanitis micóticas, ¿no? Absidia, mucor, rhizopus, cualquiera de estas puede llegar a ocasionar estas alteraciones a nivel de abomaso. Y aquí ya vamos a llegar a parásitos, ¿ok? Y este parásito, si ustedes se acuerdan de sus clases de parasitología, seguramente se van a acordar de él porque les dijeron que parece un palo de barbero, ¿no? Esta manera como tiene entremezclado el tracto digestivo con el tracto reproductor y la pared, la cutícula de este nematodo es extremadamente delgadita, entonces nos permite ver el interior. ¿Se acuerdan de quién es? Haemoccus contortus. Exactamente, Víctor, Hemoncus contortus, ¿no? Entonces, la verdad es que el nombre nos ayuda mucho porque hemo es de sangre, porque si se fijan se ve rojo y blanco, por eso el nombre del parásito de palo de barbero, ¿no? Y el contortus es justamente porque va, pues, enredado parece que no, el digestivo con el reproductor todo a lo largo del parásito. Entonces, Hemoncus, ahora ya no quiere que lo sigan viendo, no me hace caso la computadora. Hemoncus sí vive como adulto en el abomaso, ¿ok? Entonces es muy frecuente que Hemoncus nos ocasione abomasitis. Las abomasitis son más bien mucosas, pero finalmente sí ocasiona hemorragias, ¿no? Entonces podemos tener una abomasitis mucohemorrágica, ¿no? Aquí, si se fijan, tenemos unas cuantas hemorragias petequiales, más parecen erosiones en la pared, pero una gran cantidad de parásitos en la luz justamente de este abomaso, ¿no? Entonces, normalmente algo que sí no he hecho es en los casos de Moncus revisar cuál es el pH del abomaso para ver si no hay variación en el abomaso y por eso es que puede estar bien, pero este sí es uno de los pocos que realmente resisten el pH del abomaso como tal. ¿Sale? Espérenme que los apunte. Víctor Lucero ya te había apuntado y Fernando. Ok, entonces las lesiones que vamos a observar aquí es principalmente lesiones mucosas. Puede llegar a haber hemorragias y, bueno, pues en la imagen no alcanzamos a ver más, eh, pero es frecuente que en el resto del tracto intestinal lo que tengamos sea una excesiva cantidad de gas, ¿no? Porque ya el proceso de digestión no es precisamente adecuado cuando a nivel de abomaso tenemos una modificación justamente porque hay un proceso irritativo crónico, ¿no? Siempre que hay inflamación en la mucosa de cualquier órgano, ¿no? Ya no se puede llevar de manera correcta las funciones de ese órgano. Entonces, si tenemos una gastritis, vamos a tener problemas de digestión, ¿no? Ya no se va a producir ácido clorhídrico, perdón, de manera correcta, por lo tanto la digestión no va a ser adecuada. Si tenemos una enteritis, el proceso de absorción se va viendo afectado, entonces siempre que hay una afectación inflamatoria en la mucosa, en la submucosa de un órgano, el que sea, las funciones dejan de ser adecuadas, ¿ok? De hecho, bueno, eso ni siquiera me acuerdo si se los llegué a comentar, pero por ejemplo está probado que cuando tenemos alteración inflamatoria en la membrana basal del alveolo en el pulmón, los neumocitos tipo 2 dejan de producir surfactante de la misma forma, ¿no? Entonces, también ahí, bueno, pues es a consecuencia para que esté afectada la membrana,
ahora sí lo ve. Para que esté afectada la membrana es normalmente cuando tenemos procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, siempre que hay inflamación, esto acuérdense, el órgano como tal, ¿no? Deja de hacer las funciones de manera regular. Siempre va a haber alteración. Y aquí justamente, para los que no sabían que era el famoso palo de barbero, yo creo que ahora ya los han visto, ¿no? Estos palos de barbero son desde pues no sé si desde la Primera Guerra Mundial, pero sí seguro desde la Segunda Guerra Mundial, y era justamente en las barberías porque los barberos, además de hacer la función de barbería, tenían función como de tipo hospital. ¿No? No existía la Cruz Roja en aquel entonces era como aquí podemos cortarles el pelo y además atender enfermos, ¿no? Sobre todo enfermos de guerra. Por eso el color rojo. Estas no tienen más que rojo y blanco, pero bueno, la apariencia es la misma y por eso el nombre. Chas. Ok. El ciclo de vida de Moncus es un enemátodo de ciclo de vida directo y afecta a rumiantes de manera general. ¿Ok? Hay esta parte de cómo, como es un nemátodo de ciclo de vida directo, pueden llegar a tener ciclo hepatocardio pulmonar, pero en esta imagen lo que les está mostrando en realidad es cómo estos parásitos, ¿no? Tanto Hemoncus como cualquier otro que sea hematófago, van ocasionando cambios pues en la cantidad de sangre que tenga un individuo, hasta incluso poder llegar a dejarlos anémicos. Esto va a variar la edad del individuo, la cantidad de parásitos que tenga y el que no tenga otras afecciones concomitantes, ¿no? Entonces, en realidad, el color normal de la mucosa ocular sería entre 2 y 3, son como los colores normales, ¿no? El 1 es porque ya tiene un proceso inflamatorio, entonces hay irritación, y 4, 5 en realidad ya estamos viendo distintos grados de anemia en estos individuos, ¿no? O sea, ya a donde estamos llegando a un individuo completamente anémico, en donde las mucosas ya se ven completamente blancas, ¿no? Y seguramente este individuo, además de que va a estar somnoliento, que ya no va a querer caminar mucho, que ya no va a poder tener fuerza para desplazarse y comer, ¿no? Puede empezar a presentar problemas respiratorios porque sus niveles, al no tener eritrocitos, los niveles de oxígeno son más bajos y normalmente aquí ya empezamos a tener problemas cardiorrespiratorios importantes debido a la anemia. ¿Ok? Muchas veces en individuos anémicos lo que termina por desarrollarse es una dilatación ventricular derecha en el corazón y hay también evidentemente una hipotensión con una hipoxemia, ¿no? Entonces, ya se acuerdan, espero, o ya será cuestión de que vayan viendo qué es lo que va pasando cuando un individuo tiene hipoxemia. En este caso, y bueno, también aquí depende, ¿no? La cantidad de parásitos para ver en cuánto tiempo está perdiendo sangre y recuerden que finalmente cuando hay niveles de hipoxemia también entra en juego, ¿no? El aparato, tanto el aparato yuxtaglomerular para intentar subir la presión arterial como la formación de eritropoyetina para estar incidiendo en la médula ósea y que se empiecen a producir más eritrocitos, ¿no? Sin embargo, si hay eh, otros procesos concomitantes que estén afectando a la médula ósea, pues a veces no necesariamente, sobre todo cuando ya tenemos hipoproteinemias importantes, ¿no? Aunque el estímulo esté ahí, ya no tiene de dónde sacar ahora sí que energía para producir más eritrocitos. Y si además tienen deficiencia de minerales como es el hierro, pues aunque quieran, ¿de dónde van a producir hemoglobina, ¿no? Ok,
Otro parásito que podemos encontrar en abomaso, pero este no lo encontramos en la luz, otra vez lo encontramos en la submucosa del abomaso, es Ostertagia ostertagia. Y Ostertagia, justamente como está en la submucosa, nos va a ocasionar una abomacitis piogranulomatosa, ¿no? Bueno, con una gran cantidad de eosinófilos histológicamente, pero las lesiones macroscópicamente que vamos a ver son estas. Observamos la mucosa y se ve como si tuviera nódulos en el interior, ¿ok? Sí vean la diferencia porque aquí alcanzo a observar la mucosa, ¿no? Hay además un proceso de congestión por la irritación, pero no se ve lo mismo que veíamos hace rato en el caso de Braxi o la bomacitis enfisematosa. ¿Sale? Ya no les dije también, pero bueno, uno de los agentes que podemos tener en los casos de abomacitis es Clostridium, uno de los que puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones. Sin embargo, no necesariamente ocasiona lesiones extremadamente hemorrágicas, ¿no? Y también hemos tenido casos en donde no ha sido Clostridium, pero sí ha sido a consecuencia de bacterias. No me acuerdo qué fue porque en esa sí hicimos el aislamiento. No me acuerdo, pero era como una bacteria, no sé, E. coli, no me acuerdo, pero era algo como no Clostridium, que era lo que estábamos esperando, ¿no? Y entonces vimos que es básicamente cualquier bacteria que penetre la mucosa y pueda invadir la submucosa y desde ahí pues sigue adelante con su proceso de fermentación. Aquí Ostertagia, vean las lesiones, ¿no? No es lo mismo. Está aquí adentro, hay una reacción inflamatoria y lo que están viendo pues es justamente a al bicho con la reacción inflamatoria, pero está adentro de la mucosa, ¿ok? Lo que van a ver va a ser la hiperplasia, evidentemente, de las células inflamatorias, la reacción piogranulomatosa o linfoplasmocítica, dependiendo en qué momento se la encuentren, y como hay un proceso irritativo, normalmente hiperplasia de las células caliciformes también es algo que histológicamente se puede llegar a ver. Entonces, macroscópicamente lo que vemos son estas lesiones nodulares de la mucosa y una gran cantidad de moco, ¿ok? Recuerden siempre que cuando tenemos un proceso irritativo, el mecanismo de defensa más frecuente es justamente produciendo mucho moco. Y otra vez, si tenemos una gran producción de moco, ¿no? Esto interfiere con el proceso de digestión, ¿no? El moco va a buferar, digamos, el pH del estómago y esto impide que se pueda llevar a cabo entonces una digestión de manera adecuada. En la imagen de la izquierda estamos viendo una gran cantidad de bueno, no vemos los parásitos, pero sí vemos las lesiones en la pared, ¿no? Vean cómo están los nódulos, tiene una gran cantidad de nódulos y en el corte histológico estamos viendo el parásito, ¿no? Cómo está dentro de esta foseta gástrica, dentro de la glandulita y aquí están ellas felices de la vida, bueno, ellas o ellos o lo que quiera que sea, alcanzamos a ver que hay inflamación en la mucosa, ¿no? Inflamación pues en realidad en todos lados y hay una hiperplasia de glándulas y además de células, bueno, aquí no se ve la hiperplasia de las células caliciformes, pero bueno, sí llega a haber hiperplasia de las glándulas también, ¿sale? Ok, hablando de caballos, vamos a ver entonces Gasterófilos. Gasterófilos nos ocasiona, le digo que se pega en la pared y ocasiona una gastritis erosiva y en algunas ocasiones sí es una gastritis ulcerativa, pero como está ahí pegado, cuando se retira la larva de la mosca, ¿no? Del Gasterófilus, queda una lesión como con forma de cráter muy característica. Y ahorita nos regresamos.
¿Por qué me haces esto? Es que, ajá, sí se podía. Ya sé, porque no lo estamos viendo en forma de presentación. Pero si lo vemos en forma de presentación, no los veo. Bueno, me voy a mover y ni modo, espero. Bueno, ahora sí. Bueno, antes de que me mueva, les había el día de ayer hablado, ¿no? De que Abronema y Drasha normalmente ocasionan, bueno, estos son nemátodos que que utilizan a Gasterófilos como el medio, digamos, de transporte para llegar y ocasionar las lesiones. Entonces, Drasha y Abronema lo que van a ocasionar van a ser lesiones granulomatosas multinodulares en el estómago, pero estos son parásitos. Perdón, estos son parásitos, pero son nemátodos. Y Gasterófilos es la larva de la mosca, ¿sale? Entonces, aquí lo que están viendo es el estómago del caballo, ¿no? Vean, aquí está la plica marginal, la diferencia entre la parte del antro cardial, en donde tenemos esta mucosa que es estratificada, y la parte de abajo, vuelve, y la parte de abajo en donde tenemos lo que sería como la porción fúndica, en donde ya tenemos glándulas y producción de ácido clorhídrico como tal. Y acá tenemos a los gasterófilos, que estos también supongo se acuerdan perfectamente de ellos, ¿no? Tienen esta forma como de balita, ¿no? Como de submarinos, con, con espículas en la pared y así como estas rayitas. Una vez que han visto un gasterófilos es difícil que se les olvide, y con la probóscide se fijan a la pared de la mucosa, y estas son las lesiones crateriformes que les digo, o sea, están aquí pegados, meten la probóscide adentro, abren para fijarse, y entonces están continuamente, como llegan hasta la submucosa en donde están los vasos sanguíneos, pues están alimentando de sangre, ¿no? Y normalmente cuando tenemos estos gasterófilos, pues también tenemos una gran cantidad de gasterófilos. Entonces, lo que les decía, para mí esto sí es una lesión ulcerativa, ¿no? Aunque muchas veces solamente se llega a apreciar la erosión de la pared. Y ahí está, ¿no? Y lo que tenemos en los casos de Drasha es, llegan, bueno, tanto Drasha como Abronema. Abronema es más frecuente que la veamos en piel, pero también la podemos llegar a ver acá, pero Drasha sí queda aquí. Es el hemátodo en donde llega el Gasterófilus, y ahí queda enquistada esta larva de este nemátodo, y entonces vamos a tener, además de la lesión por el Gasterófilos, ahí alrededor una reacción granulomatosa, y ahí es en donde está. Entonces estos dos parásitos, bueno, este parásito, ¿no? Drasha, vive, digamos, en simbiosis con la larva de la mosca. Entonces, y finalmente el hospedero definitivo es el caballo. Entonces, bueno, para el caballo sí es una relación de parasitosis, pero Drasha y Gasterófilos es una relación simbiótica, ¿sale? Para que más o menos se acuerden de ellos. Entonces, ahí están Abronema y Drasha. Les digo, Abronema es lo que se conoce como la úlcera de verano, y las lesiones son más frecuentes que las tengamos estas lesiones granulomatosas nodulares en piel. ¿En donde? Pues en la zona en la que tengan líquido, entonces es muy frecuente en las zonas de lesión. En caballos lo solemos ver a nivel de las patas, ¿no? Cerca de los cascos, sobre todo en animales de trabajo, porque es en donde más se lastiman, o bien alrededor de la hoja, de la hoja de los ojos, alrededor de los hollares, o incluso alrededor del ano, que son zonas en donde normalmente se paran las moscas porque hay mucho líquido, ¿ok? Entonces se paran alrededor
del ojo, justamente por la lágrima del caballo, y aquí van, bueno, por un lado, la mosca muerde y después defeca, y es justamente, bueno, defeca y ovoposita sus huevos. Si es el caso de gasterófilos, pues aquí no pasa nada porque no es el sitio en el que debería de estar, pero Abronema y Drachia sí pueden llegar a quedar en esta zona. Y ahora vean las lesiones nodulares, ¿no?, que se llegan a presentar. Entonces son lesiones inflamatorias muy importantes y es muy frecuente que esas lesiones ulceren y por eso les llaman úlcera de verano. ¿Por qué en verano? Pues es cuando tenemos una mayor cantidad de moscas, ¿no? Bueno, en algunos países, porque aquí en México en realidad, ¿no?, en los países tropicales tenemos moscas durante todo el año. Sin embargo, bueno, pues nos quedamos con ese nombre de la lesión y así lo pueden llegar a encontrar. ¿Sale? Entonces, tanto la mosca doméstica como el Stomachix calcitrans, que son las grandototas que les dicen las moscas panteoneras, ¿no? Esa es la Stomachix, son las que pueden llegar a transportar tanto a Bronema como a Drachia. Pero Stomachix es la que lleva, o más bien es la madre, ¿no?, de los gasterófilos, ¿no? Entonces, pues sí, literalmente son larvitas. Oh, se cambió. Esperen. Bueno, aquí lo que están viendo es el corte de uno de estos nódulos y adentro, si se fijan en la mucosa, ¿no? Solamente estamos viendo esta lesión nodular en la mucosa. Esto sí es como una mucosa gástrica. Es posible que sea justamente Drachia y cuando abren la lesión, tiene una gran cantidad de nemátodos que están en la luz de esta lesión, ¿no? Entonces ahí es justamente donde se da esta interacción, ¿no? El Gasterófilus entra, ocasiona la lesión y ahí es en donde a través, supongo que debe de estar pues en el tracto, no puede ser el tracto digestivo, sino más bien en, no sé si tengan glándulas salivales o algo por el estilo o en la sangre y así es como pasan, ¿no? Hacia la submucosa y pueden llegar a ocasionar estas lesiones. Con los parásitos adultos ahí adentro, pues en realidad enquistados, no se forma un quiste como tal, sino una reacción inflamatoria granulomatosa importante. ¿Ok? Ahí está el nematodo y las células inflamatorias alrededor. No, vean, predominan las células mononucleares, sin embargo, también tenemos algunas mononucleares y, por supuesto, mucho edema. ¿Sale? Y no se deja. Y aquí estamos viendo, vean lo que les digo, se pegan a la plica marginal, ¿no? Y no alcanzamos a ver las lesiones erosivas, pero bueno, pues aquí adentro en donde tenemos cada uno de estos gasterófilos, ¿no? Miren aquí, ahí tenemos la lesión crateriforme característica. ¿Ok? Bueno, pues aquí es en donde se lleva a cabo tanto la larva 2 como la larva 3 de eh, de las moscas. Se sueltan cuando ya llegan a larva 3, se sueltan, pasan todo el tracto intestinal del caballo y ya salen en las heces y en las heces terminan por eclosionar y ya sale una mosquita adulta. ¿Sale? Estos parásitos, bueno, pues sí son parásitos, ¿no? La larva de la mosca que está acá abajo, no es el sitio frecuente donde los encontremos. Sin embargo, cuando ya tenemos problemas de infestaciones crónicas, como se va afectando el pH de la mucosa gástrica de estos caballos, pues entonces ya no les importa tanto el pH de la mucosa. No es lo más frecuente
que suceda esto, pero cuando ya tenemos infestaciones masivas como esto y sobre todo en procesos muy crónicos, pues entonces ya pueden hacer lo que se les dé la gana a estos bichos, ¿no? Vean más de lo mismo. Aquí tenemos a los gasterófilos, la reacción nodular y seguramente Drasha debe de estar aquí adentro involucrado en toda esa lesión granulomatosa. Esta sí es la imagen de la úlcera por Drasha, ¿no? Vean nada más las lesiones nodulares y aquí está ulcerada y esto es en la mucosa del estómago como tal, ¿sale? La lesión crateriforme. Mira, aquí el lucero, bueno, gris, se observan estas lesiones crateriformes, ¿no? Pero no se ve muy bien. Acá, si alcanzan a ver el puntero, ¿no? Esto que está acá son las lesiones crateriformes que forman. Aquí no las podemos ver porque todavía están todos los gasterófilos ahí pegados, ¿no? Pero aquí, vean, tenemos una lesión inflamatoria y en el centro, ahora ya no lo vemos, ahora ya no lo vemos, ahora sí lo vemos. Y en el centro tenemos justamente esta zona como de erosión o úlcera en el centro. Y como tenemos una lesión nodular en donde normalmente interviene alguno de los otros nematodos, ya sea Bronema o Drasha, entonces, ok, la canción. Entonces es en donde observamos justamente cómo se hace, pues literal, como el cráter del volcán, ¿no? La zona alta es pues todo, digamos, lo que sería la parte del cono del volcán y hasta arriba lo que sería el cráter, porque el parásito, digo, el gasterófilos, bueno, la larva de la mosca, ocasiona justamente esta lesión erosiva, ¿sale? Piñones, ándale, Ameyali, parecen piñones, pero los piñones nada más que son de un color más chiquitín. Ok, perfecto, qué bueno que sí te quedó claro. Ahora, si se fijan en este estómago, ¿no? Tiene ya muchas otras más lesiones, tiene áreas de lesión, esta sí tiene úlcera y esto ya nos habla de que este caballo tiene además un proceso inflamatorio muy crónico, ¿no? Pues sí, frijolitos, el color es más parecido a un piñón, estoy de acuerdo, nada más que el piñón es un rosa más clarito, ¿no? Parecen cacahuates con cáscara. ¿Han visto los cacahuates cuando tienen cascarita? ¿No? Ese es el color más parecido, la cáscara del cacahuatito, que es como entre café rojiza. Esa es más o menos la forma característica, perdón, el, eh, el color que tienen. Y el tamaño también, los gasterófilos, pues son más o menos como un cacahuate grande, ¿no? Entonces, qué bueno que les dé hambre. Les digo que para algo servirán estas clases de patología, por lo menos para que les dé hambre. Ok, entonces lo logramos, vamos a llegar al intestino. Quizá no acabemos, pero sí nos vamos a mover rápido el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver, la inflamación del intestino son enteritis, ¿ok? Y las enteritis son el término que utilizamos de manera general. Podemos, dependiendo si la lesión está bien localizada en un segmento en el que podamos diferenciarlo, hablar de duodenitis o de ileitis, ¿no? O de yeyunitis, o de colitis o de tiflitis. Pero cuando está afectado todo el tracto intestinal o cuando no tenemos la certeza de lo que estoy viendo, cuál es exactamente el sitio de lesión que, que está afectado, entonces lo dejamos como enteritis de manera general. ¿Ok? Por el tipo de exudado que se presenta, vamos a tener enteritis hemorrágicas, enteritis catarrales o mucosas, enteritis ulcerativas, enteritis proliferativas, también podemos llegar a ver, ¿no? O enteritis granulomatosas o piogranulomatosas. ¿Ok? Entonces aquí vienen más o menos por especie. Aquí tienen afectados. Esta presentación ya se la subí. Díganme porque ya no me acuerdo.
¿Sí? Ok, Sí, perfecto, gracias. Entonces, aquí lo tienen por especies, ¿no? Las de acá arriba estamos viendo caballos, acá abajo estamos viendo a bovinos, acá abajo estamos viendo a pequeñas especies, principalmente perros, ¿no? Pero, oh, regresa. Y acá estamos viendo agentes etiológicos de cerdos. Esto nada más para que ubiquen. Por favor, aquí sí les pido en intestino, bueno, en todo el tracto gastrointestinal, hagan los cuadros, porque son chorro mil agentes, ¿ok? Entonces, por favor, aquí sí hagan los cuadros para que no me cambien, ¿no? De parásitos de hospederos, ¿sale? No vamos a tener el examen el día viernes, lo vamos a hacer la próxima semana, aunque acabemos antes el temario, vamos a dejar el examen para la próxima semana para que de verdad se pongan a estudiar, ¿sale? ¿Cómo en lugar de presentación, Grisel? ¿Cuadro en vez de presentación? Ok, te refieres a lo que hacen ustedes. Si han estado haciendo presentación, porque en realidad son poquitos los que han hecho algo como esto, el chiste es que les sirva y que relacionen, ¿ok? Que relacionen el agente teológico con el hospedador y sobre todo en los céstodos, porque vamos a ver tanto al hospedador de los coenurus o los cisticercos, ¿no? Que es decir, a los huéspedes intermediarios y la forma larvaria que tiene un nombre distinto a parásito adulto y por lo tanto al hospedero definitivo, que es a quien tiene el parásito adulto. Entonces, como lo quieran hacer, para que les sirva, pero que les quede que les quede claro, ¿no? La diferencia entre huéspedes definitivos, las formas larvarias, huéspedes intermediarios, ¿no? Y que no se hagan pelotas. Los nematodos, la verdad es que es mucho más sencillo porque normalmente son de ciclo de vida directo y algunos que son de ciclo de vida indirecto, como Drasha y Abronema, pues el intermediario es una mosca, entonces no nos afecta tanto porque no vemos patologías de moscas, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, algo importante también a considerar, ¿no? Y esto nada más lo vamos a dejar así porque no nos vamos a dar tiempo para ver esto, pero esto es ya, ustedes ya lo saben, ¿no? Principalmente en los distintos grupos de mamíferos, que es con lo único que vamos a ver, las principales diferencias fisiológicas se dan en el tracto digestivo. Ok, hay algunos que evidentemente ya vimos, tienen diferencia en la forma del corazón, tiene diferencia en cuanto a los pulmones y cuántos lóbulos tienen, pero las principales diferencias se dan aquí, ¿no? Entonces estamos viendo el, el tracto digestivo, ya no lo voy a señalar porque se va, pero el tracto digestivo de un carnívoro, como es el perro, ¿no? El tracto digestivo de un carnívoro estricto, como es el gato, y posteriormente ya todos bueno, acá estamos viendo el tracto digestivo de un herbívoro con fermentación anterior y vean lo parecidos que pueden ser los herbívoros de fermentación posterior. Aquí hay un equino y aquí hay un conejo y este del centro es el tracto digestivo de un omnívoro, ¿ok? Entonces, el cerdito, ¿no? Es el que tiene el tracto digestivo más parecido a nosotros. Cuando nosotros, la mayoría de las alteraciones patológicas que vemos en estos animales es cuando les damos, bueno, en estos y en cualquier animal, es cuando de manera, ya sea de manera abrupta o de manera crónica,
les proporcionamos alimento que no va de acuerdo a su tracto digestivo, porque esto va ocasionando disbiosis, ¿no? Se va ocasionando que haya cambios en la flora intestinal y eso también está probado. Cuando tenemos cambios en la flora intestinal, quizá no en al principio a lo mejor pueden tener diarrea, pero sobre todo de manera crónica va a ocasionar problemas de absorción a estos individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto el tracto intestinal, por ejemplo, de un primate folívoro es muy parecido al de un conejo, porque son fermentadores posteriores, ¿no? Cuando se mantienen en zonas restringidas y ya no tienen la misma gama de plantas a las que solían tener acceso, ¿no? O cuando los tienen en confinamiento y ya no tienen la alimentación tan variada que deberían tener, a la larga suele ocasionar problemas, no nada más de colitis crónica, sino problemas de que agentes que solían ser flora normal se vayan lentamente convirtiendo en flora patógena hasta que finalmente esto los termina por matar, ¿no? Y esto, bueno, está más que probado en todas las especies, ¿no? Igual en aves, igual en lo que quieran, ¿no? Y en humanos también. Pero en humanos normalmente las manifestaciones que se pueden llegar a ver, ¿no? Pues son distintas, bueno, en cada individuo. Pero bueno, eso ya vamos a dejarlo ahí, nada más para que lo tengan muy presente, por favor. ¿Sale? Este cuadrito es para que se acuerden y vean las diferencias histológicas que se presentan en las diferentes partes del tracto gastrointestinal. Desde esófago, quédate quieto, ok, desde esófago, el tipo de mucosa, ¿no? Las glándulas en la submucosa, en el estómago, como tenemos las fosetas gástricas, ¿no? Cómo cambia el tipo de mucosa y ya desde el tracto intestinal la presencia de vellosidades. Y estas vellosidades recuerden que tienen la finalidad de incrementar la superficie de absorción. ¿Ok? Aquí a lo mejor nos faltó en este cuadro pues las diferencias que tienen tanto en la mucosa como en la submucosa en el caso de los rumiantes, ¿no? En donde hay también diferencias importantes en la conformación justamente de la mucosa. Bueno, en duodeno, recuerden que la parte relevante de duodeno es que justamente ahí, además de que se recibe el alimento con el que viene procesado con el pH del estómago, ¿no? Lo que ayuda a que se neutralice ese pH tan ácido es justamente la presencia de lo que conocemos como sales biliares, que en realidad son las secreciones que se están produciendo en el hígado, en esta parte exócrina del hígado, para que ayude también, no nada más con enzimas, todavía hay enzimas proteolíticas, pero sobre todo tenemos enzimas hacia lípidos y hacia carbohidratos, ¿ok? Y también es en esta parte en duodeno en donde tenemos las secreciones pancreáticas, ¿ok? Y algo importante también para que tengan bien presente es que muchas veces el problema es que cuando tenemos problemas de gastritis crónica que ocasiona inflamación a nivel del duodeno, esto a su vez puede llegar a ocasionar que tengamos problemas ascendentes tanto hacia hígado como hacia páncreas. ¿Ok? Bueno, esto nada más aquí para que no se les olvide y lo tengan presente. Entonces, en la imagen aquí estamos observando
ahora sí ya las vemos todos, bueno, ustedes supongo si las veían, pero estamos viendo las células de la cripta. Y estas células criptales, ¿no? Es lo que se conoce como las células progenitoras que van a dar origen a los diferentes tipos de células que participan en el tracto intestinal. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, que las células de la cripta son justamente las que van a dar origen a los enterocitos, ¿no? Pero no nada más a los enterocitos. También se ha visto, eso ya lo sabíamos desde hace mucho, pero también se ha visto que a partir de estas células progenitoras es que se derivan el resto de células especializadas, como las células M, como las células neuroendocrinas o las células de Panet, que tienen funciones mucho más específicas. Incluso de las células caliciformes, que son las encargadas de producir justamente moco para que vayan ayudando a neutralizar el pH, por ejemplo, en el caso de cuando se recibe el contenido del estómago, ¿no? O cuando hay un proceso irritativo, son justamente estas células caliciformes las que empiezan a proliferar. Hay una hiperplasia de células para que se produzca mucho moco y que ayude justamente a, a que este proceso irritativo se pueda mover más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos problemas de parasitosis, es justamente las células caliciformes las que van a proliferar. Pero también cuando tenemos problemas infecciosos bacterianos, también vamos a ver que tenemos un incremento de células caliciformes en este intento de eh, produzco más moco, ¿no? Y cambio los movimientos peristálticos para que lo que sea que esté ahí salga con el movimiento peristáltico y ya no le esté ocasionando este problema de irritación al intestino, ¿ok? Algo importante también a recordar del tracto gastrointestinal es que la mayor cantidad de neuronas fuera del cerebro, las tenemos en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, es impresionante cómo tenemos una gran cantidad de, pues, de funciones en el tracto gastrointestinal y como que muchas veces no damos tanta importancia a esto, ¿no? Y aquí, bueno, también la importancia cuando tenemos agentes etiológicos que lesionan a estas células progenitoras o de la cripta, es normalmente los agentes etiológicos que suelen ocasionar la muerte de los individuos, justamente porque están lesionando a nivel de las criptas, ¿no? Como es el caso de parvovirus. Ok, aquí están viendo una imagen histológica de una vellosidad intestinal. La verdad es que está súper linda esta foto, ¿no? Vean cómo viene la vellosidad, cómo viene toda la mucosa, ¿no? Todos los pliegues de la mucosa, justamente para que se incremente la superficie de absorción o de secreción en el caso del intestino grueso, ¿sale? Entonces, y esta imagen, además de todo, es súper linda, porque no tiene nada de inflamación, que eso es rarísimo que nosotros lo veamos. Y las que siguen es una imagen de una microscopía electrónica de barrido, en donde estamos viendo justamente la parte externa de estas vellosidades, ¿no? Y vean qué lindas son sus vellosidades intestinales. Si no tienen inflamación, así de lindo se debe de ver su tracto intestinal. Aquí tienen el moco que las está protegiendo, las vellosidades, y aquí imagínense en cada superficie de la vellosidad todas las células, ¿no? Todos los enterocitos que tienen, que están llevando a cabo todas estas funciones de absorción y de secreción. Y aquí están viendo una microscopía electrónica de transmisión, en donde están viendo un acercamiento de un cachito de estos, ¿no? En donde estamos viendo cómo en esta vellosidad como tal, los enterocitos tienen estas
microvellosidades que a su vez ayudan a incrementar aún más la superficie de absorción de los enterocitos. Entonces, esta es la pared del enterocito, o sea, de cada una de estas celulitas que aquí ni siquiera alcanzamos a ver, ¿no? Y están viendo el acercamiento de cada una de estas celulitas en la superficie. No nada más tenemos la vellosidad en el intestino, sino cada uno de los enterocitos tiene estas microvellosidades. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que estamos observando, ¿no? Es otra vez los sitios en donde tenemos las vellosidades. ¿A qué hora se acaba la clase del día de hoy? ¿A las 12 o a las 11? 12. A las Ay, 12. qué bueno, no se han quejado, entonces vamos bien. Yay, bueno, como nos tardamos en escuchar Bohemian Rhapsody, creo que nos vamos a comer el descanso el día de hoy para que podamos avanzar un poco más. ¿Sabes? Pero bueno, en esta imagen lo que están viendo es nada más el esquemita en no quiere que lo toque. Entonces, bueno, ahí están cómo se dan las uniones entre los enterocitos, ¿no? Con estos hemidesmosomas, en donde tenemos la presencia de las células M, y normalmente estas células M que tienen una función principalmente como de presentadoras de antígenos, ¿no? Las tenemos en donde tenemos las vellosidades que normalmente son vellosidades más chicas, ¿no? No tienen esta función, no son tan largas como las vellosidades en donde tenemos los enterocitos. Aquí en donde tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas, es muy frecuente que lo que observemos es que tenemos justamente vellosidades que son más chiquitas. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando tenemos lesiones como una alteración inespecífica en el tracto intestinal, una de las primeras respuestas que vemos en un proceso inflamatorio, el que sea, es justamente el acortamiento de las vellosidades y la fusión de las mismas. ¿Ok? Entonces es importante que esto lo ubiquen para que sepan que siempre en donde tenemos el tejido linfoide asociado a la mucosa, lo más frecuente es que las vellosidades sean mucho más chicas que el resto de las vellosidades, pero eso no es patológico. ¿Sale? ¿Alguien se quiere ir a tomar un café? Adelante. Pero si nos tardamos un poquito más. Bueno, si quieren tomar un descanso, pero no acabamos, ya les dejaré algunos temas. Voy a hacer de todas maneras todo lo posible por sí acabar, pero pues díganme entonces, ¿quieren un descanso? ¿De plano lo necesitan muchísimo? No dice nada. No, no se preocupen, no tengo conflicto, nada más hablo más rápido. Y si me entienden menos, no, no es cierto, pues ya me dicen y me tardo. Prefiero que les quede claro y que estén aquí y que estén despiertos, y no que yo me vaya como taravilla. O sea, sí tenemos que cumplir con el temario, pero la realidad es que me interesa que entiendan, ¿no? Y bueno, pues si además entendemos y cumplimos con el temario, pues sería mejor para todos, ¿no? Pero pero bueno, ok. Entonces, si alguien se tiene que ir por un café, vayan y yo seguiré hablando. De todas maneras, van a tener la grabación de esto. ¿A qué van? Y yo, de todas maneras, aquí tengo mi cafecito. Entonces, esa actitud me encanta. Bueno, si alguien necesita un café, adelante y nosotros aquí le seguimos. Pero bueno, algo importante a considerar, ya que estamos todos en este lado, es la importancia de la lámina propia, ¿no? Lo que les decía hace rato, tanto la membrana basal como la lámina propia. No, Fernando, eso ya es gravoso, que te dé sueño con el café.
no le pongas leche porque es lo calientito de la leche normalmente lo que le da sueñito a uno. Pero bueno, les digo, la membrana basal y la lámina propia son extremadamente importantes porque normalmente de la integridad de la lámina propia deriva la integridad de las células que la conforman, ¿ok? Entonces, bueno, pues esa parte eh, se vuelve relevante que la tengamos clara. Por eso la importancia de cuando tenemos problemas inflamatorios en la submucosa, que es como lo más frecuente que solamos encontrar, ¿no? Finalmente esto ocasiona alteración a nivel de la membrana basal y esto a su vez ocasiona que no pasen aparentemente de manera correcta los estímulos a todos los enterocitos que están ahí. ¿Ok? Sayuri, ¿por qué se pueden acortar las vellosidades? Las vellosidades se pueden acortar en respuestas inflamatorias, ¿ok? Es uno de los primeros mecanismos de defensa y de los primeros cambios que vemos en los procesos inflamatorios del tracto intestinal. El acortamiento de la vellosidad y posteriormente la fusión de las vellosidades, ¿ok? Eh, es algo que sucede y bueno, esto en la presentación de aquí en adelante, ¿no? Van a ver que cuando les hable de lesiones entéricas virales, parasitarias, bacterianas, que es como lo más frecuente, son rarísimas las micóticas, pero sí vamos a ver algunos. En todos los casos les voy a decir atrofia y fusión de vellosidades, atrofia y fusión de vellosidades, porque eso es una respuesta inespecífica del tracto intestinal, ¿no? Si lo que está arriba me está ocasionando inflamación, entonces reduzco el tamaño para que no lastime tanto. Y después de que se da este acortamiento de las vellosidades, como consecuencia del proceso inflamatorio que ya tienen, se empiezan a fusionar, ¿no? Entonces supongamos que es como la lógica de, como dicen, no, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Entonces se fusionan para defenderse mejor, pero el problema es que al fusionarse se pierde superficie de absorción. Y este es uno de los motivos en el por qué ¿no? En los procesos inflamatorios crónicos del intestino, independientemente de la causa del mismo, suelen terminar los individuos, ¿no? Los pacientes con problemas de mala absorción intestinal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Sayuri? ¿Y los más? Sí, gracias, doctora. Ok, va que va. Sale y vale. Bueno. ¿Qué dice acá arriba? Blancos inespecíficos y daño cáustico 4. Ok, cualquier cosa que esté evidentemente en la luz del intestino puede ocasionar alteraciones en las mucosas, en la mucosa, en la superficie de las vellosidades. ¿Va que va? Dejen, ay, sí, ahora no quiere pasar. Ok, ya pasó. Entonces, vamos viendo cuáles pueden ser las células blanco en el tracto intestinal. Y entonces vamos a ver que hay ciertos agentes, sobre todo virus y algunas bacterias, ¿no? Que su sitio de acción preferido son los enterocitos de las criptas. Y es justamente estos agentes los que suelen ocasionar desequilibrios mucho más graves porque ya vimos que a partir de de estas células de las criptas es de donde se van a producir o a generar todo el resto de las células que tenemos en el resto de la superficie del intestino, ¿no? Los enterocitos, las células M, las células caliciformes, todos derivan de las células progenitoras que están en la cripta. Cuando tenemos agentes etiológicos, que son estos virus radiomiméticos, como es parvovirus, que afectan a estas células de la cripta, normalmente las lesiones son lo suficientemente graves para que el individuo no pueda seguir adelante con su vida normal, ¿no?
La Ausonia, vamos a hablar más adelante de ella. Si bien afecta principalmente a cerdos y es en donde la tenemos más estudiada, también se ha visto infecciones por la Ausonia en una gran cantidad de otras especies, sobre todo en individuos que estén inmunocomprometidos, ¿ok? Sin embargo, por el tipo de lesiones que se presentan y por la incidencia, acuérdense de la Ausonia, que afecta principalmente a cerdos, ¿ok? Los enterocitos maduros, que son los que tenemos en el resto de las vellosidades intestinales, bueno, pues estos son blanco, son los que son frecuentemente blanco como de todo, ¿no? De bacterias, de parásitos, del resto de los agentes virales, y aquí va a depender, ¿no? Pero los rotavirus, los coronavirus, los enterovirus en general afectan justamente a los enterocitos. Eh, Hay algunos agentes, ¿no?, que afectan a las microvellosidades de manera particular de esos enterocitos, como es E. coli, ¿no? Y sobre todo E. coli y las toxinas es a ese nivel a donde van a actuar, tanto a nivel de las microvellosidades que veíamos en la microscopía de transmisión de hace rato, que está en la superficie de cada uno de los enterocitos, y en el glicocálix, que es parte del cemento intercelular que tenemos en los enterocitos, ¿no? En estos complejos de unión entre un enterocito y el otro, vamos a tener que pueden afectar principalmente a bacterias y algunos parásitos, y hay algunas bacterias, como de manera general, que cuando secretan toxinas, pues ahí no tienen un blanco específico, sino que las toxinas están ocasionando lesión en todos lados, ¿ok? Ahí está. Entonces, una lesión característica en los casos de infección por parvovirus son justamente esto que le llamamos células proclásticas, o las células progenitoras de las criptas que están en proceso de regeneración. Entonces, aquí lo que están observando en la imagen de la izquierda es la parte de abajo, ¿no? Se lo señalo en la imagen de la rotavirosis para que más o menos ubiquen. Estamos viendo, digamos, esta parte de aquí en la imagen de parvovirus. Estamos viendo esto de aquí. Esta es una cripta, esta es otra cripta, para arriba debe de estar la vellosidad, pero estas son las lesiones importantes. Vean en donde deberíamos de tener estas células progenitoras, ¿no? A los enterocitos acá abajo, lo que tenemos son estas células, que no me hace caso, estas células como se están viendo afectadas por el agente viral. Entonces, estas células, que son las que están continuamente en mitosis y se están reproduciendo, es en donde el agente viral se va a reproducir. Y si se fijan, aquí tenemos un cuerpo de inclusión intranuclear, ¿no? Aquí tenemos otro cuerpo de inclusión intranuclear, aquí tenemos otro cuerpo de inclusión intranuclear, y entonces el hecho de que el virus esté tomando el control justamente en estas células progenitoras empieza a ocasionar cambios en la morfología celular, y entonces hace que tengamos estas células grandotas, hipercromáticas, en donde tienen cambios en la conformación de la célula, ¿no? Vean, esta está chiquita, redondita, esta está alargada, esta está muy grande, esta está binucleada, ¿no? Y a esto es a lo que le llamamos células proclásticas. Y normalmente tenemos estas lesiones aquí a nivel de las criptas, y ustedes saben que además de todo, parvovirus lo que suele ocasionar son enteritis hemorrágicas, y suelen ser por eso los casos de infección por parvovirus cuando no hay una experiencia inmunológica previa, suele ocasionar la muerte a los individuos. Es muy difícil en realidad poder sacar adelante a un paciente con parvovirosis. Ayuda el hecho de que ya tengan una inmunidad previa. Si es pasiva, ¿no?, que le esté pasando la madre, le ayuda, pero solamente la primera etapa,
y sobre todo es el uso de las vacunas lo que los va a proteger, ¿no? Algo que se vuelve importante también considerar, ¿no? Es antes en nuestro país la vacuna de parvovirus se aplicaba aparte, ¿no? Ahora en los últimos años, cuando ha predominado el uso de las bacterias quíntuples y sextuples, ¿no? Es cuando más casos nuevamente de parvovirosis estamos viendo en individuos vacunados. Entonces, hasta aquí la verdad es que ya no supe qué pasó porque en el departamento de microbiología estaban haciendo un estudio para ver qué era lo que estaba pasando. O sea, sí hay una inmunidad, ¿no? Con estas vacunas quíntuples, pero al haber tantos agentes etiológicos en el mismo, aplicados al mismo tiempo, se diluye la respuesta inmune. Y es decir, si tenemos respuesta inmune contra todos los antígenos que vienen en la vacuna, pero no se levanta la misma respuesta inmunológica para para todos los agentes, ¿no? Y algo importante es que estas bacterias normalmente se hacen en laboratorios en donde todas estas vacunas, todos estos agentes no son enfermedades endémicas como en nuestro país, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en Europa, son rarísimos y contadísimos los casos de parvovirus. En países, yo creo que de México para el resto de América Central y de Sudamérica, la verdad es que no tengo tampoco esa certeza, pero por lo menos en México son enfermedades que tenemos endémicas. Hay una alta incidencia de estas enfermedades y el problema es que pues no alcanzan a levantar una respuesta inmune que sea adecuada para, para la incidencia de la gente que en este caso de parvovirosis sí tenemos en nuestro país. Lo que les digo que estaban viendo en el departamento de inmuno era que aparentemente tenemos variantes antigénicas distintas de este mismo parvovirus, pero ahí les mentiría, ya no supe qué es lo que pasó. ¿Va? Entonces, bueno, pues aquí este, esto para que lo tengan en consideración. Estas imágenes son características de las lesiones por parvovirus. Es frecuente que puedan llegar a encontrar cuerpos de inclusión tanto intranucleares como intracitoplasmáticos en las células de las criptas intestinales. También los pueden llegar a encontrar en otros lados, ¿no? Y en el caso de rotavirus, bueno, pues vemos que esto afecta a enterocitos, principalmente de la punta de las vellosidades, ¿no? Entonces, normalmente las infecciones por rotavirus sí suelen ocasionar diarreas, pero es mucho más fácil para el individuo que esté afectado por rotavirosis, ¿no? Una vez pasada la, la lesión por rotavirus, pues es mucho más fácil que pueda seguir adelante. Diarrea, esto nada más para que lo tengan claro, diarrea es el incremento en, las heces, pero además la, la consistencia de las heces es distinta a la que debería de ser normal para cada especie. Normalmente son heces acuosas. Hay veces en donde dicen, ah, tiene diarrea y solamente ha ido una vez al baño, ¿no? Bueno, al baño en el caso de humanos, pero solamente ha tenido una evacuación, la cual es, sí, con un cambio en la consistencia, puede ser más pastosa o más líquida, pero si no hay un incremento en la cantidad de veces que se realizan estas evacuaciones, no es diarrea, ¿no? Lo más frecuente es que en estos casos hayan tenido a lo mejor un problema, puede haber sido un problema infeccioso, un problema tóxico, incluso que haya tenido, por ejemplo, un susto, ¿no? Un evento que sí le haya ocasionado una alteración importante,
¿no? Para que se relajaran los esfínteres y entonces saliera las heces sin que necesariamente sea un proceso de diarrea como tal. Entonces es necesario, esto sí que lo tengan ustedes como médicos bien ubicados, ¿no? Una cosa son las heces flojas o heces sueltas y otra cosa es sí ya hablar de diarrea, ¿ok? Y la disentería tampoco es lo mismo que la diarrea. En la disentería es cuando tenemos este incremento en la cantidad de veces que se evacúa, es decir, hay un incremento en la cantidad de las heces, pero estas heces además son hemorrágicas y entonces sí hablamos de disentería, ¿sale? Ok, los mecanismos de producción de diarrea son básicamente tres, aunque normalmente consideramos cuatro. La mala absorción, una hipersecreción, y la hipersecreción va de la mano con la exudación de las criptas, bueno, del tracto intestinal y normalmente el cambio en la motilidad intestinal. Este está puesto con rojo lo de la hipermotilidad porque la hipermotilidad, más que un mecanismo de diarrea como tal, es un mecanismo inespecífico de respuesta. Entonces, por eso es que a veces, dependiendo de la literatura, lo van a encontrar como que sí lo consideran un mecanismo fisiopatológico de diarrea y hay quien dice no, porque ese siempre está presente cuando hay un evento inflamatorio, entonces no entra como un mecanismo específico de diarrea, es una respuesta fisiológica del tracto intestinal y evidentemente al ser una respuesta fisiológica, pues siempre la vamos a tener presente en las diarreas, ¿ok? Y estos son los mecanismos principalmente en el intestino delgado. Vamos a ver entonces desglosados. La mala absorción era lo que veíamos cuando tenemos problemas a nivel de los enterocitos y los enterocitos ya no pueden entonces absorber de la misma manera, ya sea porque tengan una lesión a nivel de las microvellosidades en la superficie, porque haya una alteración a nivel de la membrana basal, cuando tenemos procesos inflamatorios, si se ve afectado la membrana basal, el enterocito ya no absorbe de la misma forma. O lo que les decía, cuando tenemos esta fusión de vellosidades, pues evidentemente vamos a tener problemas de absorción porque tenemos una menor cantidad de superficie de absorción. ¿Ok? Ejemplificada por laxantes. Bueno, problemas de mala absorción de manera aguda, digamos, puede ser justamente cuando tenemos una retención de agua en la luz del intestino, ¿no? Se empieza a retener agua para cuando tenemos problemas, por ejemplo, de hipersecreción, y esto es lo que hacen los laxantes. Entonces se reduce la capacidad de absorción de los enterocitos de manera obligada para que se quede ahí retenida el agua. Absorben el agua, pero ya no nutrientes, absorben el agua, pero para que ya no haya esta excesiva cantidad de agua que pueda estar saliendo hacia la luz, ¿no? No es cierto. Los laxantes son los que promueven la, la evacuación, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman los otros como el pepto y demás, que son los que retienen el agua, que son los que utilizan en el caso de diarreas? A ver, recuérdenme. Bueno, los laxantes lo que van a ocasionar justamente es que haya una mayor retención de agua en la luz del intestino para que todo salga. Estos mecanismos, ¿no? Se utilizan cuando hay procesos de inflamatorios crónicos y o procesos de deshidratación y entonces está ahí
digamos, atorado las heces, ¿no? Y entonces el laxante es para que saquen una mayor cantidad de líquido los enterocitos y pueda salir este, el contenido, ¿no? Algo importante considerar, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la Coca-Cola, cuando se creó la Coca-Cola, que fue como a principios de los 20, la Coca-Cola se hizo como un remedio para el tracto digestivo, bueno, antes de que fuera Coca-Cola, antes de que compraran la fórmula y la convirtieran en un refresco, la Coca-Cola era un laxante, ¿no? Y además, bueno, era un remedio maravilloso porque ayudaba a laxar, ayudaba con los procesos de las diarreas, ayudaba con problemas respiratorios, ayudaba con dolores de cabeza y después ya compraron la fórmula, ahora es una fórmula patentada y tienen, además de que está patentada, mm, tienen una fórmula secreta, ¿no? Desde que la compraron y que los obligaron a que tenían que poner qué era lo que tenían los productos en las etiquetas, eh, compraron el secreto y es el único alimento o producto, o como lo quieran ver, que tiene, no tengo idea cuánto les debe de haber costado, pero compraron el tener la fórmula secreta, ¿no? No, en México se utiliza para todo, ¿no? Se utilizaba, en realidad sube la presión porque, porque tiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, una cosa fue cómo fue que se hizo la mezcla de los productos que tiene esta fórmula para que le encontraran tantas utilidades y después lo que se hizo pues ya fue una comercialización masiva en donde estoy segura que le han metido, además de eso que tenía en un principio, una gran cantidad de sustancias antiácidos, ok, no, antidiarreicos. Es que antidiarreico, ok, no sé si el término antidiarreico es correcto. ¿Sí se llaman así, antidiarreicos? Sí, yo sé que Pepto, sí, Pepto tiene igual como muchas funciones, es antiácido, es antidiarreico. Este, en México y en el mundo la Coca-Cola con limón es antidiarreico si se la toman solita o en grandes cantidades, puede ser laxante. Si se toman la Coca-Cola, yo sé que no les va a gustar, sobre todo a los que les gusta la Coca-Cola, pero cuando tienen tos, cuando tienen una tos muy seca, ¿no? Si calientan un poco de Coca-Cola, ayuda a controlar la tos seca. Este, pero ojo, una cosa es usarla como remedio y otra cosa es literalmente usarla para lo que sea. Y bueno, sí, también se puede usar como destapacaños y aparentemente es un buen destapacaños que seguro que debe de ser mucho más barato que los destapacaños que se pueden conseguir en el mercado que tienen sosa, ¿no? Porque tiene mucho ácido, tiene ácido fórmico, tiene ácido, ¿qué más tiene? Además del ácido fórmico, tiene un pH muy bajo, la Coca-Cola, entonces seguro que sí funciona para destapacaños, ¿no? Pero ahí sí no tengo idea. Coca-Cola con helado de limón, con paleta de limón, también es muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, no promuevo el consumo de la Coca-Cola, pero sí utilizándolo como remedios caseros puede ayudar. Ahora sí, cada quien sabe mucho más. Lava los casos de cobre. ¿A poco? Eso sí no sabía. Pero bueno, pues sí, si funciona justamente para destapar por el pH,
¿no? Seguro que sí debe de ayudar a quitar todo el óxido, ¿no? Entonces, pues sí suena lógico. No les había ese uso para lavar los casos y los platos de cobre. ¿Alguien sabe si limpia plata? Digo, ya que estamos en estas cosas hablando de la coca, a lo mejor alguna utilidad. Limpia plata, oro, metales pesados, ¿no? Pudiera llegar a hacerlo. Ok, bueno, lo voy a intentar con toda la joyería, a ver. Ah, con bicarbonato, pues sí, es como poner bicarbonato con limón, ¿no? Por el mismo pH. Ahí lo que ayuda es el bicarbonato, pero bueno, está bien. Con bicarbonato sí, ¿no? Yo decía solita, pero bueno, bicarbonato también es maravilla. La salsa Valentina limpia metales. Pues la salsa Valentina, igual que el catsup, lo que tienen es un montón de ácido acético. Entonces, en realidad lo que ayuda a limpiar los metales es justamente las sustancias ácidas para que vayan limpiando todo el óxido, ¿no? Entonces, como ven, exactamente, sabe espantoso la coca, la realidad es que no es como uno de mis sabores preferidos, pero algo que sí debo de reconocer, ¿no? Es que si me tomo Coca-Cola, sobre todo no que esté fría, pero cuando tengo dolores de cabeza, si tomo un poco de Coca-Cola, me aliviana bastante. Pero como también el café me aliviana y el café me gusta más que la coca, entonces normalmente me tomo un traguito de café cuando me duele la cabeza y eso también para mí hace maravillas. Pero bueno, mecanismos de, vamos a dejar a la coca en paz y vamos a regresar a los mecanismos de hipersecreción en los casos de diarrea. Entonces ustedes dicen que son, ¿cómo me dijeron que se llamaban? Antidiarreicos, ok. No, entonces es lo contrario, ¿no? Estaba yo pensando en laxante como antidiarreico, pero no, el laxante es al contrario, es el que promueve que haya una mayor cantidad de agua en la luz para que salga lo que está ahí adentro. Entonces, laxantes, por ejemplo, hay laxantes naturales, ¿no? Algunas toxinas pueden ser laxantes naturales. Entonces, bueno, pues sale todo lo que está ahí adentro y todo se limpia, idealmente, pero el problema muchas veces es que se limpia, pero queda el proceso de inflamación y sobre todo la molestia. Para mecanismos de diarrea por hipersecreción, normalmente aquí la mucosa está intacta, pero el efecto es a nivel de los enterocitos y de y de las microbillosidades. Y esto pasa mucho con las toxinas bacterianas. Entonces, lo que tenemos es una hipersecreción. No sé si alguna vez, por ejemplo, les ha dado diarrea o conocen a algún amigo que alguna vez les haya dado diarrea, ¿no? Es fácil cuando tenemos una diarrea por hipersecreción saber cuándo es este tipo de diarrea, porque en las diarreas por hipersecreción son las que dan apenas comen y tienen que ir al baño, pero mientras no coman, no pasa nada, ¿no? Porque ahí están las bacterias, pero mientras no tengan alimento, no están secretando nada, entonces pueden estar normal. Pero apenas coman y, ¡ay! Y córranle al baño, ¿no? Esas son las diarreas por hipersecreción. A diferencia de las diarreas por mala absorción, en donde independientemente que estén comiendo o que no estén comiendo, que es lo que pasa tanto en las de hipersecreción como en las de exudación, no importa lo que hagan, ¿no? De consumo de comida o no, todo el tiempo, como hay un proceso de hipersecreción, todo el tiempo está saliendo, ¿no? Normalmente son las que son más desgastantes, las de hipersecreción o las de exudación. En esta imagen, ¿no? Es muy característico, vean, va a ser difícil que lo veamos en las prácticas, pero no creo que si logramos tener práctica que vayamos a tener cadáveres frescos, pero cuando tenemos un tracto intestinal fresco,
¿no? Una buena manera para ver el daño que se puede tener en la mucosa del intestino. Si bien la mayoría de las veces vemos el intestino y lo vemos así, ¿no? No se observa que tenga lesiones. Sin embargo, si lo ponen en una corcholatita o en una tapita con agua, en un intestino normal le van a ver esto. Claro, esto además es ayudado con una lupa, perdón, ni siquiera con un microscopio, con una lupa alcanzan a ver, ¿no? Las vellosidades. Y cuando tenemos justamente estas diarreas por hipersecreción, lo que se va a perder van a ser estas microvellosidades. Y entonces es muy fácil porque ponemos el fragmento con agua, se fijan y ya no se ve. Claro que para poder verlo, pues primero tienen que haber visto uno normal para que puedan ver la diferencia. Pero esta imagen me gusta justamente porque así se ve, ¿ok? Esto es un intestino normal y este es un intestino en donde están perdiendo las vellosidades, ¿sale? Y la mucosa aparentemente no se ve afectada, pero sí se está perdiendo las vellosidades. Continuando con mecanismos de diarrea, vamos a ver la exudación, es cuando tenemos un cambio en la permeabilidad vascular. Normalmente aquí donde ya tenemos una lesión a nivel de los vasos sanguíneos y entonces está habiendo una excesiva salida de líquido, ya no nada más producida por los enterocitos, ¿no? O la que tienen los enterocitos, sino que aquí ya viene desde los vasos sanguíneos, ¿ok? Y normalmente en estos casos de diarrea es cuando tenemos pérdida de proteínas. Ojo, hay muchas veces en donde tenemos varios mecanismos de diarrea implicados en el mismo proceso, ¿ok? Es muy frecuente, por ejemplo, que si tenemos infecciones con alguna enterobacteria, ¿no? Tengamos una hipersecreción, pero si se acuerdan, habíamos visto que las bacterias pueden atravesar estas uniones, estos semidesmosomas en las células, son capaces entonces de atravesar esta membrana, llegan, lesionan hacia los vasos sanguíneos y entonces también vamos a tener un incremento en la permeabilidad vascular. ¿Ok? Y lo que les decía nuevamente, en todos los casos vamos a tener hipermotilidad, ¿no? Entonces, no es el mecanismo primario la hipermotilidad, pero siempre cuando tenemos cualquiera de los anteriores, un efecto irritativo, cuando tenemos cambios en la permeabilidad, cuando tenemos problemas de mala absorción, vamos a tener problemas o cambios en la motilidad intestinal. ¿Ok? Entonces esto va a depender de cuál es el efecto, cuál es, perdón, la causa que le está ocasionando la, el cambio en la motilidad y del tiempo que esté en contacto, lo que veíamos, por ejemplo, cuando teníamos parásitos o cuando tenemos cuerpos extraños en los perrillos que se comen los zapatos, las llantas, los calcetines o lo que sea, ¿no? Esto puede llegar a ocasionarles justamente hipermotilidad por el efecto irritativo. El problema es que si es algo que se queda ahí atorado, ¿no? Este cambio de motilidad es lo que puede predisponer justamente a que haya hipersecreción. La parte en donde tienen lo que sea que esté ahí atorado cambia la motilidad intestinal y el que sigue no, ¿no? El siguiente fragmento de intestino no necesariamente se ve con este cambio de la permeabilidad y entonces van a tener un fragmento de intestino que queda dentro del inmediato posterior, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nada más para que lo tengan considerados. ¿Qué estamos viendo? Ok, aquí estamos viendo en esta imagen del perrito de arriba, ¿no? Normalmente lo que vemos en los casos de mala absorción crónica. Vean, esto es casi un intestino normal, ¿no? Y por eso les decía, lo más frecuente que veamos es inflamación. O
sea, tenemos células inflamatorias que ya consideramos normales en la mucosa del tracto intestinal, porque justamente pues esto es como lo más frecuente que tengamos. Pero cuando ya tenemos estos procesos crónicos, entonces vemos cómo se da el acortamiento de las vellosidades. Vean, estas están grandes, pero estas de aquí están chiquitas y sobre todo están fusionadas, ¿no? Acá arriba ya no veo una vellosidad solita, sino que empiezo a ver aquí hay dos vellosidades, aquí hay dos vellosidades, aquí ni siquiera alcanzo a ver cuántas vellosidades hay juntas, pero si se fijan, aquí hay una, aquí a lo mejor hay dos, y acá abajo en la base se están fusionando las vellosidades, ¿ok? Y en la parte alta de este lado del intestino, lo que estamos observando es que se están perdiendo los enterocitos y lo único que alcanzo a apreciar, si ven todos estos vasos, ¿no? Que están vacíos en su interior, no son vasos sanguíneos, son vasos linfáticos, la canción, son vasos linfáticos que están dilatados. Entonces, histológicamente, en un proceso inflamatorio crónico, esta linfangiectasia, así la vamos a ver, ¿no? Como esta dilatación de los vasos linfáticos, que es difícil que los veamos en un corte histológico normal, pero cuando están dilatados, ¿no? Y vemos literalmente estos huecos, bueno, pues entonces es relativamente fácil poderlos ver, ¿no? Entonces, esto es una linfangiectasia y eso cuando vimos eh, eh, los vasos linfáticos, ¿se acuerdan que les dije que esto se veía en los casos de procesos inflamatorios crónicos? Lo que hay más es linfa. Y entonces esta linfa que macroscópicamente la podemos llegar a ver blanca, histológicamente no la vemos, ¿no? Es sobre todo, bueno, si se fijan, aquí hay algo, aquí hay algo adentro de estos vasos linfáticos, pero no es como lo que mejor se observa. Pero si se fijan, ya no hay enterocitos, ¿no? Entonces, es en este caso, ¿no? En donde tenemos un proceso inflamatorio crónico, ya vamos a tener un problema de mala absorción crónica. Por ejemplo, en aquellos individuos que tienen alergias alimentarias, ¿no? Es frecuente que terminen desarrollando síndromes de mala absorción, ¿no? Siguen consumiendo lo mismo, siguen teniendo una respuesta inflamatoria de manera crónica y entonces va pasando esto hasta que en lo que estamos viendo acá, si se fijan en el Doberman, es un individuo que en realidad tiene un estado corporal, pues yo creo que como 1.5, ¿no? Alcanzan a ver no nada más las costillas, que la canción, no nada más le alcanzan a ver las costillas, le alcanzan a ver la columna vertebral, ¿no? O sea, literalmente está en los huesos. Lo que pasa es que tiene ascitis y esta ascitis es justamente porque como tiene una pérdida de proteínas, entonces todo el líquido acuérdense que se tiene que mantener el equilibrio electrolítico, pero como tiene una pérdida de proteínas crónica porque no las puede absorber en estos casos, entonces el líquido de la sangre se va hacia las cavidades y entonces lo que tiene aquí es justamente esa ascitis. Lo más seguro es que este individuo debe de tener hemoconcentración, ¿no? Y esa hemoconcentración a su vez le está ocasionando un incremento en el desgaste cardíaco, ¿ok? Y bueno, la verdad es que si se fijan, además de estar en los huesos, este pobre Doberman, véanle la carita, ¿no? O sea, tiene la cara para abajo, tiene una cara de dolor impresionante el pobre animal, ¿no? Y ya si se fijan un poco más, le van a ver que tiene algunos callitos de estar mucho tiempo echado. Pero pues es evidente, si no tiene proteínas, no tiene energía, con qué ganas se va a parar a correr o a hacer lo que sea. Entonces pasan mucho tiempo echados, ¿ok?
Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Supongo no. No, Ok, doctora, todo bien. perfectísimo. Nos quedan como 5 minutos. Eh, Esto nada más es como el qué es lo que va pasando para que se dé la mala absorción, ¿no? Ya sea porque tengan un incremento de entrada de bacterias, ya sea porque haya anormalidades o alguna alteración en las asas intestinales, ya sea porque tengan casos de obstrucción en el tracto intestinal, pero todo esto predispone a que tengamos una disbiosis en el tracto intestinal, empiezan a crecer las bacterias, pero sobrepasan el límite normal que deberíamos de tener en el tracto intestinal, ¿no? Y normalmente aquí entonces es cuando ya deja de ser una simbiosis nuestra relación con estas bacterias y ya se vuelve un mecanismo o una relación parasítica, ¿no? De parasitosis, en donde esas bacterias están ocasionando ya una lesión. Entonces, el incremento de bacterias van a ocasionar que se consuman los nutrientes en lugar de nutrir al individuo, pues entonces ellas empiezan a quedar con los nutrientes y el individuo empieza a tener problemas de mala absorción, empiezan a producir toxinas y ya vimos que esas toxinas ocasionan tanto hipersecreción, una lesión exudativa a nivel de las vellosidades como un problema de permeabilidad vascular de manera interna, ¿no? Y también muchas veces actúan a nivel de las sales biliares y entonces ya tampoco se puede llevar a cabo un proceso de digestión normal y todo esto contribuye para que de manera crónica se den casos de mala absorción. ¿Ok? Y de aquí justamente lo que les decía, la importancia de que la alimentación sea variada. Cuando tenemos un individuo que suele consumir el mismo tipo de alimento, entonces se va perdiendo, ¿no? Toda esta población bacteriana también, y esto a su vez es fácil que cuando hay un desequilibrio, pues entonces ocasione algo como esto, pero de manera crónica sí se dan los casos de mala absorción cuando tenemos individuos que suelen comer el mismo tipo de alimento en lugar de tener una alimentación más variada de acuerdo a lo que le corresponde según la especie. ¿Ok? Hay muchas veces, sobre todo cuando estábamos en reservas o en zoológicos, ¿no? En donde llegaban con que, ay, es que yo tenía este changuito, pero ya no lo quiero y entonces aquí se los dejo. Y cuando veíamos es así como, ok, ¿qué es lo que les comían? Y entonces llevaban primates folívoros. Ah, pero no se preocupen porque come de todo. Y tú, ¿cómo que come de todo? Sí, le dábamos tacos de carne, huevo con jamón, las tortillas le encantan, el pan dulce y todo así de, o sea, le dabas dieta de omnívoro a un individuo que es herbívoro con cámara de fermentación posterior. Entonces, bueno, la verdad es que llegaban normalmente cuando ya los llevan, ¿no? Es cuando se dan cuenta que además está mal, ¿no? Ya está literalmente en los huesos y sacar adelante a estos individuos es bien, pero bien complicado porque ya tienen unos problemas de malnutrición crónica muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Me ha dado mucho gusto verlos. Si quieren que escuchemos